No, la estás transmitiendo en Facebook. Ahí estamos configurando, ahí se está iniciando el vivo. Ahí estamos. Sí, Ahí ya está, están en vivo. ahí estamos en vivo y ahí voy a admitir a todos y a todas. Así. Ahí se van sumando. Ahí estamos. Espérame que ahí te voy a hacer make host. Perfecto. Buenas noches a todos y a todas. Ahí mientras que se van sumando, les voy comentando que ya estamos transmitiendo en vivo por nuestra página de Facebook, por si si tiene algún compañero o compañera que se quiere ir sumando también por esa red social, vamos a estar transmitiendo las tutorías. Mi nombre es Micaela Méndez, de la Centeno. Acá estamos con la doctora Ana Alonso, que va a tener a cargo estas tutorías de apoyo para la materia de concursos y quiebras, que ella tiene también, da clases en esta materia, que la tiene a su cargo durante los bimestres, martes y viernes a las 8 de la noche, sigue ofertada en ese horario. Un poco contarles que la idea de las tutorías lo venimos haciendo ya hace varias semanas con distintas materias, porque encontramos que, bueno, hay muchos docentes que lamentablemente no se solidarizan o no están dando clases, sin perjuicio de los trabajos prácticos y la obligación, obviamente, de mantener un nivel de lectura importante para seguir con la cursada adelante. Nos pareció interesante poder acudir a la solidaridad de los y las docentes, que sabemos que dan excelentes clases, para que puedan también brindarlas de forma de apoyo en estas tutorías a lo largo de este mes, de forma que sea un poco más sencillo el abordaje cuando uno tenga que acceder a los textos, y que sirva de guía, ¿no?, para poder ir entendiendo los conocimientos, ir adquiriendo los conocimientos más fundamentales, ya de caras a un primer parcial. Así que, en primer lugar, agradecer enormemente a la doctora Ana Alonso por brindar este tiempo, para poder ayudarnos entre toda la comunidad educativa para poder mantener y adquirir nuevos conocimientos, pese a este periodo complejo que estamos atravesando, no solamente dentro de la facultad, sino en general de todo nuestro país y el mundo también, atravesando esta pandemia. Quería recordarles antes de comenzar que esta tutoría va a quedar guardada por si alguno o alguna quiere o necesita volver a verlas ya con el texto leído o leyéndolo. La vamos a guardar dentro de nuestro Instagram, o también desde nuestra aplicación del celular, que creamos un lugar específicamente que se llama tutorías, y ahí vamos subiendo las de cada materia. También en nuestra red social Facebook van a quedar ahí por si alguno necesita volver a verlas. Así que bueno, eso sería un poco las cuestiones administrativas. Vamos a un poco de organización. Lo que vamos a hacer es que todos y todas les pedimos que estén silenciados, con las cámaras apagadas, para que se mantenga mejor un poco la conexión. Si somos 11, podemos ver si la doctora, podemos habilitar las cámaras, eso lo vamos viendo. Lo que sí, al finalizar, a medida que vayan dudas, me lo pueden ir levantando la mano, que esta aplicación permite la opción, y de esa forma yo voy a ir sacándoles el micrófono para que puedan hacer las consultas pertinentes a la doctora al finalizar la clase. Así que, bueno, eso sería un poco la introducción. Buenísimo, loco. Voy a mutearlos a todos. A ver, aguárdenme un segundo. Ahí está. Ahí estamos todos muteados. Excepto Ana. Acá estoy. Ahí está. Bien. Ahí está. Primero, bueno, gracias, Micaela, más allá de la invitación, Me está hablando a mí. sino también la idea de la agrupación y de Micaela de llevar adelante este tipo de clases o encuentros,
en donde, bueno, espero enriquecerme y enriquecerlos de alguna manera, y que sea una herramienta útil para acercarlos a los libros, independientemente de los dispositivos que sus docentes hayan utilizado en el primer periodo del aislamiento, en donde normalmente las cátedras y los profesores intentamos acercarnos a través de este tipo de dispositivos. Bueno, con el nuevo calendario académico fijado por el rectorado y reformulado por nuestra facultad, se reinician las clases el 1 de junio. Concursos y Quiebras tiene 3 semanas, ¿sí?, para dictar clases del 1 al 16 de junio, y luego empieza el segundo bimestre, con lo cual lo más probable es que en esas 3 semanas sus docentes hagan lo mismo que vamos a hacer nosotros, que es dar la parte de quiebras, ¿sí? En esa parte de quiebras van a tener el apoyo docente presencial, que es en lo que se caracteriza la UBA, y que por supuesto en algún punto se han suspendido las clases por el tema de la libertad de acceso, y que todos y todas podamos acceder a la educación libremente. Esto es optativo, no obligatorio, y por eso lo celebro. También es comprensible que algunas cátedras hayan suspendido las clases virtuales, porque no todos los alumnos tienen los dispositivos de manera, en condiciones para poder estar en la misma situación, y esto obviamente rompe un poquito el tema de la igualdad. Pero todo lo que sea acercarnos es mucho mejor para todos, y más en este momento que estamos todos, como dicen en Disney Junior, yo tengo varios hijos, uno de ellos, o en paca paca, juntos pero separados, o sea, juntos pero separados, así que acá estamos. Los muteamos, obviamente, no porque no nos interese lo que piensen, nos encantaría poder hacer un diálogo socrático con ustedes, pero no es posible por una cuestión de organización. Lo bueno de tal vez no ser tantos es que no tenemos que tener las preguntas por chat al finalizar la clase, sino que vamos a poder conversarlas un poquito más presencialmente. Bueno, hechas todas las aclaraciones y los agradecimientos, nos vamos a abocar a lo que es el objeto de esta clase. Lo que voy a hacer es presentar en estas 4 clases que tenemos, ¿sí?, un paneo general de lo que serían los procedimientos concursales preventivos. Más adelante vamos a hablar de cuáles son los procedimientos concursales o las soluciones ante la insolvencia. Esta materia particularmente, vamos a ver algo, ustedes van a ver algo este bimestre, el que viene también, y seguramente en junio, julio, o tal vez antes, cambie diametralmente. Entonces, decíamos que tenemos una crisis anterior, ¿sí?, que fue la del 2001-2002, y bueno, frente a esta situación de crisis, sanitaria, que ha generado, por supuesto, una crisis económica descomunal, ya no solo local, sino también a nivel transnacional, es algo que digamos, la insolvencia ha sido también, ha tenido un efecto pandémico, ¿sí? Miren que no estamos lamentablemente pudiendo ver no sé si ustedes lo ven, el tema del slide que les había preparado. Bueno, ahí estamos. Entonces, primeramente vamos a comenzar y a tratar de acercarnos a responder la pregunta, ¿sí?, ¿qué es el derecho concursal? Para ello necesariamente tenemos que remitirnos a aquella definición del derecho comercial que ustedes vieron seguramente allá lejos y hace tiempo en Elementos del Derecho Comercial, ¿sí? Por ese entonces recordarán, o tal vez no, que el derecho comercial era una categoría histórica. ¿Y por qué es una categoría histórica? Porque su evolución, ¿sí?, nace, ¿sí?, históricamente, y va evolucionando, ¿sí?, en 3 etapas diferentes. Nace como una necesidad de los comerciantes ante la insuficiencia, ¿sí?, del derecho común, que era tan formal y
digamos, que ralentizaba todos los procesos comerciales. Entonces, esta situación genera una primera etapa que era la etapa subjetiva del derecho comercial, que respondía a la pregunta ¿quién? ¿Sí? ¿Quién realiza determinados actos? Si estos actos son realizados por comerciantes, a ellos se les dedicaba una legislación especial y un fuero, ¿sí? También especial, que era el mercantil. Luego, con la Revolución Francesa y posteriormente con la codificación napoleónica, entramos a una segunda etapa del derecho comercial que responde a la pregunta ¿qué? ¿Qué acto realizan los sujetos? Por supuesto, esto era porque era una manera de igualar, ¿sí?, a la situación y objetivar la materia mercantil. Recordarán ustedes el artículo 8, ¿sí? Bien, de nuestro código, de nuestro viejo Código de Comercio, hoy derogado por el Código Civil y Comercial de la Nación. Se definía de este modo, se trataba de establecer determinados actos que normalmente eran llevados a cabo por los comerciantes y, no me veía, perdón, llevado a cabo por los comerciantes, y entonces a estos actos se les iba a aplicar, a las consecuencias suscitadas de estos actos, la ley mercantil, se marcaban dentro de la ley comercial, y se les aplicaba, ¿sí?, y cualquier contingencia era resuelta por el fuero también comercial. Bien, por último, tenemos la tercera etapa, que es la del cómo, ¿sí? Cómo se lleva a cabo determinado acto. Bueno, en este cómo empieza a funcionar o aparece un nuevo agente, que es la empresa, ¿sí? La empresa como actividad organizada, ¿sí?, como aquella definición que también tiene de sociedad nuestra Ley General de Sociedades, ¿sí? Un sujeto que es el empresario organizando los factores de producción, ¿sí?, para producir e intercambiar bienes y o servicios. De esta manera, el cómo se realiza esa actividad va a dar una idea del principal sujeto, o quién era el principal sujeto del derecho concursal. Hoy por hoy no tenemos más materia mercantil definida a la vieja usanza como en el artículo 8, porque el Código Civil y Comercial deroga este Código de Comercio con el que nos manejábamos, y del cual la Ley de Concursos y Quiebras era una ley complementaria más, ¿sí?, y que integraba este cuerpo normativo. Hoy por hoy, ¿sí?, tenemos un código que unifica el derecho de las obligaciones y que a la par, ¿sí?, y desde mi punto de vista, comercializa, ¿sí?, las relaciones en general. Dentro de este contexto, en esta etapa, o sea, estas fueron las 3 etapas del derecho comercial en 3 minutos, recuerden siempre esto, que el quién, el cómo, y el qué y el cómo, ¿sí?, sujeto, objeto y nueva forma de organización. Nos encontramos en esta última etapa en donde aparece este agente que les decía, que es el motor, ¿sí?, de todas las economías mundiales, más allá, ¿sí?, de los sistemas de gobierno. La empresa hoy es generadora de empleo, ¿sí?, generadora de riqueza, y a la vez la gente empleada consume, y al consumir se empieza a generar todo el movimiento necesario a los fines de mantener viva la economía de un país. Por eso es que el Estado, ¿sí?, cuida tanto a las empresas. Sin las empresas se perderían fuentes de trabajo. Entonces, lo que protege el Estado es, desde ya, las fuentes de trabajo. Y por otro lado también, se mueve la economía a través del consumo, y a su vez son pagadoras de impuestos. Entonces, en todo este funcionamiento es que hay intereses públicos que convergen con los privados, y es por eso que tenemos herramientas para proteger o salvar, ¿sí?, a las empresas de las situaciones de crisis. La Ley de Concursos y Quiebras, si bien no soluciona los problemas económicos, van a ver ustedes que ante las contingencias
históricas críticas, en donde la economía del país se pone en jaque o sufre embates, seguramente es el escudo, ¿sí? O el modo, la herramienta de administrar esta crisis. Es por eso que prontamente van a tener noticias respecto de cómo se va a interpelar la ley de concursos y quiebras ante esta nueva situación de pandemia, ¿sí? Me atrevería no solo sanitaria, sino también económica. Pero entonces, ¿qué es este derecho de crisis? ¿Sí? ¿Qué es un proceso concursal? ¿Sí? ¿Cuáles son los procesos que vamos a estudiar en esta materia? Los procesos ante la insolvencia, los tipos de proceso ante la insolvencia, van a ser preventivos o liquidatorios. ¿Sí? Estos procesos preventivos o liquidatorios tienen diversas finalidades. Mientras el principio preventivo, si los procesos preventivos, intentan reestructurar una deuda contraída hasta determinado momento con sus acreedores, ¿sí? Y conservar de este modo la empresa y conservar las fuentes de trabajo, el proceso liquidatorio tiende a la rápida y eficiente liquidación de los bienes. Tienen dos objetivos diferentes. ¿Por qué? Porque esta empresa ya no es una empresa, ¿sí?, que pueda ser rescatada, no es una empresa viable, ¿sí? En principio. Después vamos a ver que hay modos de convertir estos procesos liquidatorios en preventivos, para que esa empresa pueda seguir funcionando, pero no es objeto de esta primera clase. ¿En qué se basan estos procesos concursales? Yo quiero decir entonces, y aclararles desde este primer momento, que la palabra concursos va a ser utilizada indistintamente para concursos preventivos o liquidatorios. El proceso, por supuesto, liquidatorio por excelencia, o el único, es la quiebra, ¿sí? En cambio, los procesos preventivos, tenemos varios subtipos del proceso concursal preventivo, por lo menos dos. El proceso concurso preventivo propiamente dicho, podemos llamarle, que es el que vamos a analizar en las 3 primeras clases, y también el acuerdo preventivo extrajudicial. Así se llama este proceso también. Es otra herramienta considerada como un subtipo concursal, considerada como un subtipo concursal a partir de la ley 25.589, que es una ley de emergencia, ¿sí? Que fue dictada en el 2002, que ya vamos a ir a ese momento, pero que fue una herramienta muy útil para reestructurar en ese momento el pasivo general de varias de las empresas, particularmente empresas prestadoras de servicios. Y luego tenemos las soluciones concursales liquidatorias, que pueden ser la quiebra, directa o indirecta, o bien la quiebra por exención, que va a ser la quiebra por exención sanción, ¿sí?, o refleja. Vamos a ver estas hipótesis, las vamos a desarrollar en una clase más o en 2 clases. Pero básicamente quiero que tengan esta idea. La protección, ¿sí?, a las personas que están atravesando una situación de crisis, ¿sí?, se puede llegar a dividir, se divide en estas herramientas que acabo de mencionar desde el punto de vista concursal. ¿Y en qué principio se basa el proceso concursal en líneas generales? ¿Qué es el proceso concursal? ¿Qué es la ley concursal? ¿Una ley sustancial o una ley procesal? Les quiero hablar del concurso preventivo y les termino hablando de un proceso. Bien, la ley de concursos y quiebras tiene un proceso especial y tiene normas sustanciales, ¿sí?, que son propias de esta materia. Son institutos propios de la materia concursal y que vamos a ir viendo a medida que pasen las clases. Entre ellas, por ejemplo, tenemos, para que se den una idea, la prescripción concursal, ¿sí?, que son otros plazos, ¿sí?, o la novación concursal, que no es lo mismo que la novación exactamente igual que el Código Civil y Comercial habla, o tal vez la ineficacia concursal, ¿sí?,
que es también un efecto propio de la ley de los concursos, el que se trabaja solo en concursos. Pero bueno, estos procesos son de carácter universal. Ustedes recordarán que la sucesión también es un juicio universal. Bueno, juntamente con las sucesiones, los procesos concursales son universales. ¿Qué significa? Que todos los acreedores, ¿sí?, van a atacar un mismo patrimonio, ¿sí? Esta es la parte objetiva, ¿sí?, de lo que sería la universalidad del proceso concursal. Están todos comprometidos, o sea, el deudor compromete la totalidad de ese patrimonio al que todos los acreedores vienen y se cobrarán de él, conforme la propuesta que sea homologada o la liquidación si fuera el caso de una quiebra. Y por supuesto respetando, en un caso, el acuerdo, y por supuesto los privilegios que están establecidos en forma legal por la Ley de Concursos y Quiebras, y que nuestro Código Civil y Comercial ha reeditado. Recuerden que antes había privilegios en el Código Civil que eran diferentes a los que existían en la Ley de Concursos y Quiebras. Hoy por hoy el Código Civil y Comercial de la Nación toma los privilegios de nuestra Ley de Concursos. Yo digo, bueno, un solo patrimonio, ¿sí?, que es para que los acreedores se cobren. ¿Pero qué acreedores? ¿Todos los acreedores? No. Los acreedores concursales. ¿Y quiénes son los acreedores concursales? Todos aquellos sujetos cuyos créditos tengan causa o título anterior a la fecha de presentación en concurso preventivo. Y estos acreedores, hay un colectivo de acreedores, y de ahí el nombre principio de colectividad, o lo pueden también encontrar como universalidad subjetiva, ¿sí?, que converge en este proceso y se va a cobrar de un solo patrimonio, que es el patrimonio de ese deudor. Que en el caso de concurso preventivo será la prenda, la garantía común de los acreedores, como ahora dice el Código Civil y Comercial de la Nación, que antes era una máxima que nosotros repetíamos, el patrimonio como prenda común de los acreedores. En el caso de un proceso preventivo, que de algún modo evita la liquidación o pretende no llegar a la liquidación, en ese caso vamos a tener que el patrimonio será de garantía, ¿sí? En el caso que haya un proceso liquidatorio, el patrimonio se deberá liquidar y con el producido se distribuirá conforme el rango de privilegios, ¿sí? Pero es un patrimonio para este colectivo de acreedores, que son los acreedores concursales, cuyos créditos tienen causa o título anterior a la fecha de presentación. Y estos acreedores deben ser tratados en pie de igualdad. Este es el principio de la pars conditio creditorum o el principio de igualdad. Lo van a ver, o a veces algunos autores dicen par conditio creditorum o par condicio creditorum. Cuando vean este latinazgo o esta máxima, ustedes determinarán cuál es la correcta. Se refiere a que todos los acreedores cobran en pie de igualdad. Ahora pregunto, o preguntaría, si ustedes pudiesen responderme, ¿existen los derechos absolutos? Pues no, ya lo dijo nuestra Corte. Entonces, esta igualdad siempre va a ser igualdad entre iguales, es decir, en materia concursal, entre acreedores de un mismo rango o clase, parafraseando a la ley norteamericana de concursos y quiebras, que es muy avanzada en esta materia. ¿Qué es esto de las clases? ¿Por qué hago esta diferenciación tan por ahí hostil? ¿Por qué? Porque no todos los acreedores son iguales. Esto es lo que pretende, ¿sí?, y enarbola el principio de igualdad. El derecho concursal, ¿sí?, va dirigido a reestructurar, ¿sí?, el pasivo quirografario, es decir, el pasivo de los acreedores, ¿sí?, de los acreedores comunes, que no tienen ningún privilegio. Este principio es interpelado por dos institutos que también vamos a ver más adelante. Uno de ellos es la categorización de acreedores. Es decir, que los acreedores van a ser categorizados,
¿sí? Se va a armar como una especie, piénsenlo, de conjuntos de acreedores que tengan características similares, por supuesto todo esto bajo el tamiz, ¿sí?, de la justicia, que nunca va a poder aprobar que una clasificación o una propuesta de este modo no pase el tamiz de la buena fe, o sea, nunca podrá ser abusiva ni en fraude de los acreedores. Esto también lo vamos a ver porque hay un sistema de contrapesos que no es solo todo a favor del deudor, y se les va a ofrecer propuestas diferenciadas para cada una de estas categorías. Esta es una posibilidad que tiene el deudor. Y aquí vemos que a no todas las categorías se las va a tratar del mismo modo. Por supuesto, hay un principio general de no discriminación en donde todos deben recibir lo mejor que se les podría ofrecer. Es un estándar mínimo. Y por otro lado, también tenemos el sistema de privilegios, en donde hay determinados créditos que tienen garantías, ¿sí?, de las cuales se van a cobrar primero ellos, aunque solo ellos, si no hubiese ningún resto de la liquidación de ese bien en el caso de una quiebra. Entonces, este principio de igualdad está interpelado o limitado, ¿sí?, por la categorización por un lado y por el sistema de privilegios por el otro. Otro principio que caracteriza la materia concursal es el de unicidad. Esto significa que solo puede existir un juicio universal, solo puede existir un concurso preventivo. No puede convivir un proceso preventivo y un proceso liquidatorio, ¿sí?, ni dos concursos preventivos. Siempre debe haber uno. Esto va de la mano con el principio de inquisitoriedad, que es un proceso en donde el juez es el director de este proceso y deja de lado, ¿sí?, el principio de bilateralidad o el principio dispositivo, en donde las partes tienen el impulso del proceso, salvo en algunos incidentes en los cuales, ¿sí?, sí rige subsidiariamente el Código Civil y Comercial de la Nación, en todo en general, pero en los incidentes que son como pequeños juicios suscitados o como una rama del proceso principal que tramitan por separado y que ahí sí el principio de inquisitoriedad se ve atenuado y rige el principio dispositivo. Pero el proceso concursal, ¿sí?, desde que se abre el concurso preventivo, todos los acreedores, ¿sí?, conocen los momentos importantes en los que ellos deben participar. El juez es el director del proceso con amplias facultades investigativas y disciplinarias, ¿sí? Es por ello que se le da este cierto sentido de este principio que tal vez no suena muy simpático, que es el de la inquisitoriedad. Y yo por último agrego, ¿sí?, particularmente a partir de la ley 26086 y la 26084, la protección del crédito laboral. Porque es claro, para mí a partir de esas reformas, que también vamos a ir analizándolas de a poco, la intención del legislador de proteger al más débil en toda esta situación, ¿sí? ¿Por qué? Porque el trabajador es quien tiene doble privilegio, privilegio especial y general, con un asiento del privilegio en las maquinarias, bueno, ya lo vamos a ver, pero es quien no es el factor de producción, por decirlo en términos económicos, más importante de las empresas. Y es el que queda más desprotegido porque sin el trabajo, sin los trabajadores, la empresa no podría ni producir bienes ni intercambiar servicios. Y sin embargo, es quien se queda más desprotegido ante estas situaciones concursales. El legislador trata de equilibrar constantemente, a veces de manera más eficiente, a veces no, y es una constante en la ley de proteger tanto al crédito laboral o a los trabajadores, por ahí en la jerga concursal hablamos de acreedores y de créditos en forma indistinta, porque en realidad lo que se reestructuran son créditos, no acreedores. Los acreedores, personas, son importantes en un momento determinado del proceso, pero es un proceso que tiende a reestructurar un pasivo, por eso se habla de crédito indistintamente a acreedor, ¿sí? Lo van a encontrar también así en la ley. Cuando vean crédito y acreedor, normalmente es crédito, salvo cuando se necesiten las mayorías para homologar
necesarias para que esa propuesta de reestructuración de pasivo sea viable, ¿sí? Sea analizable u homologable por el magistrado. Pero bueno, hay una clara protección tanto del crédito laboral como de la participación de las cooperativas de trabajo en el proceso concursal, que también sería interesante poder ver alguna clase de este tema que es muy interesante. Mica, ¿podemos pasar a la próxima? No por nada inicié la clase hablando, ¿sí?, de que el derecho comercial era una categoría histórica, ¿sí?, y que surge como necesidad de los comerciantes ante la insuficiencia del derecho común. Hoy por hoy esto queda, digamos, como pareciera una cuestión antigua por la unificación del código de la materia civil y comercial y por esta, para mi, tendencia a la comercialización del derecho común. El derecho concursal también responde a este principio o a este concepto de categoría histórica. Y por eso es que nos importa, y a los docentes particularmente, revisar las leyes antecedentes, ¿sí?, de la ley actual de concursos y quiebras, que, como les acabo de decir, es la 24.522, ¿sí? Me quiero detener particularmente y unos minutos en las leyes de emergencia, pero sepan que la materia concursal, independientemente de aquellas antiguas categorías que les había mencionado en su evolución histórica al derecho mercantil, que también fueron acompañando los procesos de quiebras más que preventivos en la época, en la Edad Media, ¿sí? Recuerden el banco, seguramente esas historias de la Lex Mercatoria, en donde merecía el escarnio la persona que quebraba y no pagaba a sus acreedores. Esto fue variando, y cada vez más el sujeto concursado, ¿sí?, el sujeto concursado no es visto como alguien que ha quebrado una regla moral. Muy por el contrario, las acciones de responsabilidad han sido raquitizadas, ¿sí?, en todas las sucesivas reformas de la ley concursal, y se ha enarbolado el principio de conservación de la empresa, muchas veces por demás y por defecto de otros principios que son muy importantes de proteger. Pero bueno, esto inicia en el Código de Comercio, ¿sí? En el Código de Comercio estaba regulado solo el proceso de quiebra, ¿sí? En principio era vista como la quiebra fraudulenta. Después tenemos una ley extremadamente liberal, o por decirlo así, porque importaba muchos institutos anglosajones, ¿sí?, que no tenían que ver con nuestra idiosincrasia, pero el concurso preventivo, las soluciones preventivas, más que estar en manos de los deudores, estaba en manos de los acreedores. Era una ley privatística. Ustedes van a ver cómo históricamente, y de acuerdo al momento histórico político de nuestro país, la ley de concursos y quiebras va a ir pivoteando entre lo privatístico y lo publicístico. Hay estados más o menos interventores. Cuando el Estado interviene más, ¿sí?, entonces va a ser una ley tirando a lo publicístico, y cuando no, queda todo entre los privados y el Estado directamente no se mete. La ley 4156 enarbolaba lo que era lo privado, ¿sí? Esto me recuerda cuando en los romanos estaba un procedimiento en donde, no sé si ustedes vieron, y piénsenlo, el mercader de Venecia, en donde se pagaba con el propio cuerpo la deuda, cuando era un pedazo de cuerpo el que se le exigía. La gente lo pagaba con su cuerpo. Bueno, los acreedores hacían algo parecido sin descuartizar a ningún sujeto concursado o a ningún sujeto en quiebra, pero decidían el destino de ese deudor. Luego viene una ley más publicística, la 19.555, en realidad es decreto ley, nunca fue regularizada esta situación, pero bueno, es una ley con gran presencia estatal, ¿sí? El magistrado tenía grandes facultades a la hora de homologar o no homologar una propuesta, ¿sí? Y era tan complicado llegar a los requisitos necesarios para pasar este tamiz del magistrado que los concursos fracasaban. Era un procedimiento diferente al que hoy vivimos, pero fue el antecedente más
digamos, más cercano a lo que hoy tenemos. Miren ustedes que fue la ley, la 19.551, es una ley inmediatamente posterior a la Ley General de Sociedades, en ese entonces Ley de Sociedades Comerciales, que era la 19.550. Mientras la 19.550 sufrió una reforma mínima, o dos reformas desde ese momento, miren, cuenten ustedes las reformas que sufrió la Ley de Concursos y Quiebras. Es una ley que se ajusta se ajusta de acuerdo a la situación económica que esté transitando el país. En esto disiento porque no es, la solución económica no viene a través de una ley, o sea, la ley, como les digo, administra un procedimiento de crisis, pero bajo ningún punto de vista puede resolverlo, ¿sí? La resolución en tiempos, por ejemplo, como el que estamos transitando, necesariamente tiene que surgir de un diálogo y de un acuerdo entre todos los sectores. No hay otra posibilidad. Pero bueno, de esto se trata la ley de concursos y quiebras, de sociabilizar, ¿sí? La deuda, de que se sociabilice el sacrificio. Bueno, la ley 22.917 hace una pequeña reforma en cuanto a los sujetos, y luego finalmente la ley 24.522 de 1995, imaginen que esta ley tiene más que ver con lo privatístico por el momento de nuestro país que con lo publicístico. En la 24.522 se importan muchos institutos también de origen anglosajón, pero ya no ingleses, sino estadounidenses. Es una ley innovadora, con muchas herramientas que aún persisten y otras que han sido modificadas. Introduce el acuerdo preventivo extrajudicial de una manera muy tímida, lo trata como contrato, es una alternativa por fuera de la situación judicial, ingresa, se judicializa en un momento muy posterior a el concurso, a lo que sucede en el concurso preventivo. Se le sacan, que esto fue por ahí lo más, a mí lo que menos me ha gustado de la ley 24.522, que le sacaba de alguna manera las facultades a los jueces de opinar, de hacer un juicio de valor respecto de la propuesta, ¿sí?, que el deudor le hacía a sus acreedores. Cumplidas las mayorías, el juez debía homologar. Por supuesto que, y gracias a los jueces que fueron cambiando esta situación en forma pretoriana y aplicaron echaron mano del ordenamiento jurídico, obviamente todo, ¿no? La ley de concursos y quiebras no es una isla, está dentro de un orden jurídico, y bueno, fallos señeros como Línea Vanguard lograron restituir estas facultades que los magistrados en realidad nunca habían perdido. Entonces dejaron de homologar aquellas propuestas que eran abusivas o en fraude a la ley, a pesar de que la ley 24.522 les había cercenado esta posibilidad, y el juez no era más que un cuentaporotos, como decía el maestro Mafía. Y bueno, luego viene la parte que sí me interesa hacer hincapié, realmente vengo haciendo hincapié en esto hace muchos años, porque fue una situación que cambió la forma cambió el derecho concursal en ese momento, ¿sí? Hoy, escuchando un Zoom que hubo en la facultad, muy interesante, con el vicedecano Mariano Genovés y el doctor Vítolo, el doctor Gebhardt, el doctor Pisani, el doctor Chomer, que hablaban de la situación de hoy, ¿no? Y fue el ejemplo de este momento en el que todo el mundo se para. Esto de estar en el otro lado del mundo y poder ver lo que pasó, ¿sí?, en otro lugar, donde todo fue más avanzado en forma sanitaria, y nosotros con la experiencia de nuestras sucesivas crisis, porque la verdad que somos un país que sobrevivió muchas crisis. Bueno, el antecedente económico grave fue el del 2001. Muchos de ustedes son muy jóvenes, no sé si lo recordarán, pero bueno, el país estaba incendiado, pero era local esta crisis, no era mundial. Entonces, están analizando o estamos analizando si los dispositivos que fueron útiles en ese momento van a poder serlo, ¿sí?, como hipótesis de cambio
para este momento crítico que nos va a tocar soportar prontamente. Miren las fechas de las leyes, ¿no? Se decreta la emergencia pública el 6 de enero del 2002, ¿sí? Que fue la ley 25, esto está mal, es 25.561, ahí hay un typo. La 25.561, que es del 6 del 1 del 2002. Se decreta la emergencia. A través de la 25.563, y esto es para que después vean qué pasa ahora, ¿no? Y comparen. Se suspendieron básicamente todas las medidas de ejecución de agresión patrimonial a nuestros deudores, ¿sí? Entonces yo tenía un deudor, no podía iniciar ni un juicio ejecutivo, ni un cobro de pesos, y mucho menos, o igual, ni una quiebra, ¿sí? Se prohibían los pedidos de quiebra, o sea, se suspendieron las ejecuciones en curso y cualquier medida de agresión patrimonial, ya sea individual, ejecuciones individuales, amplias, juicios de de conocimiento amplio o abreviado, o colectivos, concurso preventivo o quiebra. Concurso preventivo o quiebra. Y se suspendieron los plazos, ¿sí? Por 180 días, luego 180 días más, de todos los procesos concursales en trámite. ¿Esto qué era? Parar la pelota, tomar un tiempo, permitirle al deudor que renegocie, ¿sí? O que pueda conseguir más adeptos o más conformidades a las propuestas ofrecidas para sus acreedores para, por supuesto, no llegar a una instancia de liquidación. Básicamente pasó esto. Luego, 3 meses después, con la 25.589, ¿sí? Se reanudan los plazos, ¿sí? Y más allá de eso, y como solapadamente, se produce una reforma sustancial de la ley de concursos y quiebras. Esta reforma compuso de manera más equitativa, ¿sí?, los intereses protegidos por el Estado. Por un lado, teníamos que se saca el piso, porque antes las propuestas tenían un límite, uno no podía ofrecer menos del 60% del crédito. Con esperas, quitas y esperas, y van a empezar a horrorizarse cuando vean de qué se trata el proceso concursal si se ponen en los zapatos de los acreedores. Esto que ahora les parece extraño, después lo van a empezar a ver como algo necesario, tal vez, para posibilitar el funcionamiento, ¿no? Particularmente económico y particularmente del consumo y demás. Y por otro lado, le devolvía al juez la posibilidad, ¿sí?, de no homologar una propuesta en fraude o abusiva. Esto es muy importante, ¿sí? Porque por más que los jueces ya echaban mano, o sea, por otro lado le da la posibilidad de decir, bueno, esto no puede porque va más allá, ¿sí? Estás haciendo un ejercicio disfuncional de tu derecho, ¿sí? O estás obrando de mala fe, y acá estás cometiendo fraude. Entonces, el juez no solo lo podía hacer echando mano del resto del orden jurídico, sino que tenía una norma específica, que era el 52, que le reincorporaba o le devolvía estas atribuciones o estas facultades que nunca había perdido, pero por lo menos ya lo reconocía expresamente. Por otro lado, se mejora el sistema de salvataje de los supuestos especiales, que es una segunda posibilidad para las empresas que no llegan en plazo a juntar las conformidades, que era muy útil y es muy necesaria para estos momentos. Y por otro lado también le dice al juez, le da la posibilidad, y este sí es un instituto que no se ha utilizado mucho en nuestro país, es un instituto que viene de una idiosincrasia completamente diferente, que es Estados Unidos, pero que no tuvo mucha utilidad en nuestro país porque los requisitos fueron tantos que mataron al instituto. Pero en realidad le da la posibilidad al magistrado de imponerle al deudor, ¿sí?, la homologación de una propuesta, aún cuando no consiga las conformidades de ley. ¿Pero por qué es esto? Porque esto tiene que ver, ¿sí?, se le impone, perdón, no al deudor, sino a los acreedores hostiles. Tiene que ver, por ejemplo, imagínense, para por ahí justificar este instituto de algún modo, no sé, un banco que tiene el mayor peso en ese pasivo. Entonces maneja de alguna manera, ¿sí?, el destino de ese concurso. Es el que tiene más capital y puede llegar a manejar el destino de ese concurso. Y el deudor está ofreciendo la mejor propuesta que puede ofrecer. Y si se va a la quiebra,
este banco ganaría cero. Y hay un montón de proveedores que están de acuerdo con ese deudor y le quieren decir, bueno, ¿sabe qué? Empresario, yo como empresario también lo entiendo y le voy a dar el ok a su propuesta. Bueno, acá tenemos que, si se cumplen determinados requisitos, el juez, a pesar del acreedor hostil que no quiere darle el visto bueno a la propuesta del deudor, quería controlar un poco el tiempo, bueno, finalmente el juez tiene la posibilidad de imponer aplastar ese acreedor, por eso se llama Crampton Power, y imponer la propuesta a ese acreedor hostil a favor del resto de los acreedores y por supuesto del deudor. Esto, por supuesto, que tiene que cumplir una serie de requisitos que, como les dije, en nuestro país fueron tantos que si el deudor cumpliera con esos requisitos directamente no necesita llegar a esa situación y seguramente tendría la conformidad de todos los acreedores o las conformidades necesarias para poder llegar a la homologación. Pero la idea de este instituto, que sería bueno mejorarlo, es esta, y creo que en este momento va a tener bastante utilidad si lo reformularan. Y bien, y luego tenemos la ley 26086 y la 26684, que como les dije, enfatiza en el crédito laboral. La primera tiene más que ver con descomprimir el fuero laboral. Antes los juicios iniciados laborales contra el deudor concursado eran atraídos al concurso preventivo, se suspendían y continuaban, y tendrían a iniciar un incidente de verificación dentro del concurso. Era un proceso diferente, los juzgados comerciales estaban atiborrados de expedientes y aparte el juez comercial tiene otra mentalidad de la del juez laboral. De todos modos, los jueces comerciales eran, por supuesto, siempre tuvieron en cuenta la importancia del crédito laboral, es algo que en el Poder Judicial está muy instalado, y no eran realmente equitativos, pero traía ciertos inconvenientes, particularmente para los abogados laboralistas que estaban acostumbrados a un fuero que también es inquisitivo y que normalmente se lleva de oficio versus el derecho comercial, que cuando uno, como les comentaba, el fuero comercial con los incidentes, tiene que haber impulso de parte, lo cual los dejaba un poco desprotegidos en cuanto a en punto a esta situación. Y la 26684 también, ya de otra manera, no desde la mejor manera desde mi punto de vista, pero bueno, la idea me parece interesante y me parece necesaria, habría que darle otra vuelta de rosca, pero bueno, regula de alguna manera la intervención, le da mayor participación a las cooperativas de trabajo en nuestra legislación y a la par protege o reformula la posibilidad de que los acreedores laborales cobren primero que el resto de los acreedores en la instancia concursal, ¿sí? Digamos que la reforma en punto a las cooperativas de trabajo, después vamos a verlo y vamos a ver los pros y los contras de esta situación, pero necesita una vuelta de rosca. De todos modos, es una idea, el derecho laboral debería poder cumplirse antes de la situación de crisis. Una vez que la empresa está en crisis, es muy probable que si está en instancia de liquidación, fracase. Hay muy pocos ejemplos, aunque muy loables, de que han triunfado en las cooperativas de trabajo y realmente cuando lo han hecho muy bien. Pero no son la mayoría, lamentablemente, particularmente por cómo está regulado el sistema desde mi punto de vista. Si se fuera de otra manera, tal vez tendrían más apoyo. Porque, por ejemplo, hay una parte de la ley en la que dice que el Estado va a como capacitar a las cooperativas para que puedan llevar adelante la empresa, pero esto no es operativo, es reglamentario y nunca se ha llevado a cabo. Entonces ahí necesita una vuelta de rosca para que un operario pueda llegar a transformarse en empresario y dirigir una compañía. Depende mucho el área. Por ejemplo, en editoriales ha funcionado muy bien, ¿sí? Depende el objeto de esa compañía que tenga éxito o no. Y por supuesto, como sea el compromiso de la cooperativa y muchas circunstancias que exceden la clase de hoy, pero es interesante que lo veamos, porque bueno, el cooperativismo es algo que se impone y se va a imponer también ante la crisis. Bueno, esto lo vengo diciendo hace muchos años, pero hay que trabajar seriamente sobre estas hipótesis. Y bueno, y por último tenemos el Código Civil y Comercial de la Nación, que
interpela, digamos, transversalmente a la Ley de Concursos y Quiebras. Expresamente, la ley que aprueba el texto del Código Civil y Comercial de la Nación dice que no la modifica expresamente la Ley de Concursos y Quiebras, pero la verdad que fue modificada, e incluso, como les comentaba, el Código Civil y Comercial también también toma cosas de la Ley de Concursos y Quiebras, como es el sistema de privilegios. Esto en punto a la evolución normativa. Entonces, hasta ahora vimos los principios concursales, ¿sí? Nos acercamos a una evolución histórica del derecho comercial, en donde el derecho concursal es parte, ¿sí? de este derecho, del derecho comercial o derecho mercantil, y vimos la evolución normativa. Recuerden, cuando analicen la evolución normativa, de ver esta teoría pendular, ¿sí? Y de ver dónde intervino más el Estado, dónde se dejó más librado a los acreedores, cómo fue evolucionando el derecho concursal. Nuestra ley actual es una ley que, a pesar de ser muy criticada, es una muy buena ley, tiene sus deficiencias como todo, pero realmente equilibra bastante los intereses públicos y los intereses privados, y protege, como les decía, de la manera posible a los acreedores laborales. Pero, como insisto, la ley de concursos y quiebras no puede solucionar un problema económico, sino que es la manera de administrar una situación de crisis económica. No es la solución, pero si es una buena ley, puede llegar a colaborar en el resultado final a salir de una situación de crisis. Y ahora tenemos un default en las empresas y también un default, porque tenemos a un país tratando de renegociar una deuda. Entonces, vamos a ver, ahora cuando veamos los sujetos que pueden pedir la solución concursal, por supuesto que el Estado no puede hacerlo, ¿sí? Pero el default no es más que el estado de cesación de pagos, ¿sí? Entonces, acá vamos a ver el de las empresas y los sujetos que pueden ver de cómo llevar adelante y tramitar esta crisis, ¿sí? Ahora, esto de administrar está bastante en uso este término y es adecuado, ¿sí? Es adecuado para esta materia. Bien, entonces seguimos avanzando, creo yo, Mica, 10 minutos, 15 minutos más. Y preguntamos después y de última nos quedamos, así podemos avanzar un poquito más en el objetivo. Porque esta parte, como habrán visto, es un poco, por más que yo no pare de hablar, es una parte más bien estática, históricamente con movimiento, tal vez no tan apasionante o no tan concreta como lo que necesitan saber para analizar. Pero sí, la evolución normativa, hágame caso, véanla de esta manera para poder comprender la importancia. Si no, es un tema más y realmente es relevante, particularmente las leyes de emergencia. Y más que particularmente en este momento, porque se van a empezar a reeditar fórmulas de aquella época, esperemos mejoradas. Hay muchísimas propuestas y la última clase vamos a verlas, ¿sí? Porque también es interesante no solo el pasado del derecho concursal, sino el futuro. Y después veamos qué pasa, ¿no? Entonces, yo les había dicho que el proceso concursal, ¿sí? Es un modo, ¿sí? Y el concurso preventivo propiamente dicho sería un modo de tratamiento preventivo, ¿sí? De la crisis. Esto en contrafaz con lo que sería un proceso liquidatorio. Lo que pretende, ¿sí? El deudor es reestructurar su deuda, ofreciéndoles a sus acreedores una propuesta que ellos deberán aprobar, ¿sí? Para que finalmente esta propuesta sea homologada por el magistrado, por el juez del concurso, y posteriormente ingresar en una etapa de cumplimiento. Esta sería básicamente la idea del proceso concursal, una etapa inicial con cierta publicidad, un momento en el cual los acreedores ingresan a este proceso concursal, un momento en el cual el deudor negocia con sus acreedores una propuesta o un menú de propuestas. Esa propuesta luego es llevada con las mayorías de ley ante la justicia
se pronuncia si es homologable o no, es decir, si no es abusiva o en fraude a la ley, y posteriormente comienza la etapa de cumplimiento. Básicamente estas son las etapas, ¿sí? Bueno, pero ¿qué sujetos pueden hacer uso de esta herramienta? Como les decía, que es para administrar la crisis. ¿Todos los sujetos? No. Aquellos que menciona la ley en el artículo 2 y en el artículo sí, replican el artículo 5, ¿sí? El artículo 2 de la ley de concursos les va a señalar quiénes son sujetos concursables, ¿sí? Y quiénes no lo son, y quiénes no pueden serlo. No vamos acá a reproducir el artículo 2, no tiene gran sentido, pero sepan que pueden serlo las personas humanas, las personas humanas, que ya dejaron de llamarse físicas, sino que ahora son más compatibles con el ser humano, la persona humana, esto fue a partir del Código Civil y Comercial, y las personas jurídicas de carácter privado. ¿Quiénes no van a poder, ¿sí?, hacer uso de la herramienta concursal? Y no va a poder hacer uso el Estado Nacional, el provincial, el municipal. Entre el municipal tenemos que entender al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y el provincial. O sea, las personas jurídicas públicas. El espectro de las personas jurídicas privadas establecidas por el artículo 2 de la Ley de Concursos y Quiebras debe interpretarse con, que sería el próximo slide, con el artículo 238, ¿sí?, del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Por qué? Porque ahí establece la nómina de personas jurídicas privadas. Ya se elimina del Código Civil y Comercial de la Nación, y por lo tanto también de nuestra Ley de Concursos y Quiebras, el carácter de persona ideal, de existencia ideal. Esto ya no es más. Son personas jurídicas privadas. Entonces, pueden pedir el concurso preventivo las personas humanas y las personas jurídicas privadas. Las personas jurídicas públicas no pueden pedir, ¿sí?, el concurso preventivo. Las personas jurídicas privadas del artículo 238 del Código Civil y Comercial sí pueden hacerlo. Entre la nómina tenemos varias que todos conocemos, y cuando diga sociedades, van a tener que analizar el artículo 238, tenemos sociedades, remite necesariamente la Ley General de Sociedades, vamos a tener toda la nómina de la Ley General de Sociedades, más la ley, la LACE, le llaman ahora, que es la ley en donde están legisladas, ¿sí?, las sociedades anónimas simplificadas, las SAS, unas sociedades en donde la autonomía y la voluntad rige por sobre todo, y bueno, tiene sus consecuencias, y no lo vamos a analizar acá, pero bueno, básicamente están establecidas en la Ley General de Sociedades, en la Ley del ACE, la LGS, la Ley del ACE, y aparte también el 238 del Código Civil y Comercial. También tenemos el consorcio de cooperación. Este también es un sujeto que ustedes tienen que prestarle atención al momento de analizar los sujetos. ¿Por qué le tienen que prestar atención? Porque el consorcio de propiedad horizontal adquiere con el Código Civil y Comercial personería, o se lo reconoce como persona jurídica privada, le reconocen la personalidad jurídica, con lo cual es centro separado de imputación de normas. Entonces, como persona jurídica privada también debiera ser concursable, pero la doctrina acá no es conteste, ¿sí?, porque el tema es, el concurso preventivo podría llegar a tramitarse, sería más dificultosa la quiebra. Esto requiere, y me remite a una de las soluciones concursales que están siendo propuestas hoy en día, que es la diferenciación de concursos preventivos, ¿sí? Tiene que haber diferentes soluciones concursales para los diferentes sujetos. En el caso del consorcio de cooperación, es una persona jurídica necesaria, ¿sí? Es lo que se llama persona jurídica necesaria. Este tipo de persona jurídica es concursable por la Ley de Concursos, cuyo artículo 2 necesariamente tiene que ser interpretado con el 238 del Código Civil y Comercial, pero a la par presenta cierta dificultad si debiera liquidarse, porque ¿cuáles son los bienes de un consorcio de propiedad horizontal? ¿Cómo liquida un pasillo? ¿Cómo liquida un espacio común? No todos los consorcios de propiedad horizontal son iguales, algunos tienen alguna propiedad, otros no, son esos edificios que tienen un local abajo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ante la insolvencia de un consorcio de propiedad horizontal, hay que ver
qué solución le da el magistrado que le toque este supuesto, ¿sí? Pero lo ideal sería que exista un concurso o una solución concursal para este tipo de sujetos. ¿Mm? Bien, entonces, estos sujetos que pueden, otros sujetos que pueden presentarse, bueno, luego el artículo 2 determina quiénes no pueden presentarse, pero más allá de este artículo, de lo que determina el artículo en cuanto a leyes, porque hay dos por lo menos que están mal, las AFJP ya no existen, o sea, con lo cual no tiene sentido que les esté impedida la posibilidad de presentarse en concurso. Luego dice que no pueden presentarse en concurso las mutuales cuando sí pueden por ley especial, pero lo que tienen que tener en cuenta ustedes es que es decisión del legislador quién puede o quién no puede concursarse, porque las exclusiones tienen que estar efectuadas en forma expresa y legal. Por eso es que dice el artículo 2 y que las leyes que los excluyan, ¿sí? Son leyes especiales. Así es. Entonces, todas las demás personas, así como las excluidas por leyes especiales. Enumeran ciertas leyes con sujetos que no estarían incluidos dentro de la posibilidad de pedir, de tener acceso al concurso preventivo, pero a la par, ¿sí? Deja abierta, este es como un tipo abierto, donde dice que, bueno, tampoco tendrán la vía libre para presentar el concurso preventivo aquellos sujetos que sean excluidos por leyes especiales. Bien. En cuanto a qué sujetos también son, digamos, sonados en este tipo de procesos, bueno, el patrimonio de un fallecido puede concursarse y no es un sujeto, ¿sí? Sin embargo, está excluido de presentarse en concurso preventivo el fideicomiso, ¿sí? Que también es un patrimonio de afectación. Esto también deben saberlo y prestar especial atención, porque la ley de el Código Civil y Comercial de la Nación, si bien mejora un poco la forma de liquidar al fideicomiso insolvente, ¿sí? No lo habilita a que sea un sujeto concursable. La 24441, que es la ley bueno, una ley especial en donde se protegía la vivienda y se regula a la par al fideicomiso, también fue modificada por el Código Civil y Comercial, y cuando establece la forma de liquidar el fideicomiso, lo hace aplicando subsidiariamente la ley de concursos y quiebras en caso que la forma de liquidar el concurso preventivo, la forma de liquidar el fideicomiso no esté claramente acordada en el contrato base del fideicomiso, en el contrato de fideicomiso. Se aplica supletoriamente la ley, hubo un avance, un progreso en cuanto a la legislación anterior, pero aún no es un sujeto concursable. Esto está ampliamente discutido en doctrina, entre los argumentos que por supuesto abundan, uno de ellos es, y es básico, y este sí está al alcance de todos los estudiantes, es decir, el patrimonio de un fallecido se puede concursar, ¿por qué no se puede concursar un patrimonio de afectación como es el del fideicomiso? Bien. Esto es en cuanto a los sujetos. Entonces, tenemos que no todos los sujetos pueden hacer uso de la herramienta concursal, solo aquellos que habilita el artículo 2, que es replicado en el artículo 5, ¿sí? Y las exclusiones están expresamente previstas por las leyes especiales. El artículo 2 enumera deficientemente o con algún error, algún margen de error, las leyes especiales que también excluyen a sus sujetos, a los sujetos que regulan, por ejemplo, la ley de entidades financieras, los bancos no pueden concursarse, las entidades de seguros tampoco pueden concursarse, y bueno, como les decía, también hay otras figuras a quienes se les impide el concursamiento, pero a la par está este tipo abierto que remite o le deja libertad a la ley para excluir, ¿sí?, del concurso a ciertos sujetos. Y estos sujetos, ¿qué otro requisito, qué otro presupuesto debe cumplir? Estos sujetos deben atravesar, ¿sí?, por una crisis que va más allá de lo financiero o económico. Deben estar en estado de insolvencia, que en materia concursal se llama cesación de pagos, ¿sí? Esta cesación de pagos está mencionada en el artículo 1, ¿sí?, junto con el principio de universalidad,
y luego es definida en el artículo 78 y determinada o ampliada de alguna manera en el 79. ¿Qué es la cesación de pagos? La cesación de pagos es cuando el deudor no puede hacer frente de manera normal a las obligaciones contraídas, ¿sí? Lo dice expresamente el artículo 78. Y esto excede, ¿sí?, que exista una diferencia aritmética entre el pasivo, ¿sí?, y el activo, o sea, que no me alcance mi activo para cubrir el pasivo, porque muchas veces hay sujetos que tienen un activo que no es fácilmente liquidable, y entran igual en cesación de pagos, y ahí no se daría la hipótesis, ¿sí? Como muchas veces tenemos un pasivo superior al activo y tampoco estaríamos en estado de cesación de pagos, porque es propio del giro, o porque tiene toda la empresa puesta en bienes de cambio, además. O sea, no es una circunstancia solo, digamos, es patrimonial, pero no es contable, ¿sí? No es un déficit contable, va bastante más. Es un estado generalizado y permanente del patrimonio, ¿sí? Es decir, que alcanza todo el patrimonio y a la par no es momentáneo, no puede ser superado fácilmente, ¿sí? No significa que tenga que estar ya enquistado en la compañía. Cuanto antes se advierta, si no, no podría haber ningún tipo de prevención, porque la pregunta inmediata que a cualquiera se le presenta ante esta aseveración es ¿cómo voy a prevenir un estado que ya está instalado? No, estamos en estado de insolvencia y lo que se quiere prevenir, ¿sí?, es la imposibilidad de funcionamiento de ese sujeto. Como vieron también, hablé de personas humanas, o sea que si bien esta ley es una ley eminentemente comercial, ¿sí?, también las personas humanas pueden concursarse. Particularmente hoy se ve muchísimo el concurso del consumidor, ¿sí? Y también el concurso del consumidor tiene que sujetarse a la ley de concursos y quiebras, que particularmente está dirigida más bien a la persona jurídica, por más que tenga regulación para las personas humanas, y esto lo vamos a ir viendo, pero no da respuesta a la insolvencia del consumidor. También meritaría una ley particular o un proceso especial que regule el concursamiento del consumidor. Pero como les decía, el estado de insolvencia, o sea, o de cesación de pagos, cuando lo vean en sus libros, van a ver tres teorías de la evolución del estado de cesación de pagos. Primero se asociaba con el incumplimiento, después con varios hechos reveladores, de los cuales el incumplimiento era uno más, pero era el más importante, y luego está la teoría de los hechos reveladores, como que se tiene que analizar, ¿sí?, y merituar cada uno de los hechos que produjeron la cesación de pagos. Lo importante al aducir que uno está en cesación de pagos es probar las causas concretas de la cesación de pagos. Hoy se charlaba en la facultad, no en la facultad, sino cada uno en sus casas, pero brindando una conferencia desde la institucional UBA, que la causa de la cesación de pagos era de público y notorio en este momento. Bueno, sí, pero también hay que explicar perfectamente cuándo se rompió la cadena de pagos en nuestro caso, ¿sí?, en el caso particular del sujeto que se va a concursar. Las causas tienen que ser concretas. Y debe ser un hecho revelador. El artículo 79 enumera los hechos reveladores, pero no es una enumeración taxativa, ¿sí? Y van a ver que entre esos hechos reveladores está la mora en el cumplimiento de las obligaciones, o sea que está el incumplimiento como un hecho revelador más. Normalmente es el que todos los deudores echan mano, es el más normal. Entro en mora, no puedo cumplir con mis obligaciones, y entonces ya esa es una de las causales más importantes. Pero normalmente son varias las causales que convergen en el estado de cesación de pagos o para acreditar el estado de cesación de pagos, que como les dije, debe ser generalizado y permanente. Bien, competencia. ¿Dónde presento? Lo que acabo de comentar son los presupuestos, el presupuesto objetivo y el presupuesto subjetivo. Son presupuestos esenciales. ¿En dónde presento el concurso preventivo? Esta es una norma de derecho esencialmente de derecho procesal, con lo cual esto es de simple lectura por ustedes, pero siempre tienen que pensar que se inicia en donde está la sede,
¿sí? De la administración de los negocios de ese deudor, sea cual sea la persona. Y si no, en el domicilio del deudor, si es una persona humana. Si tiene varias sedes, en la sede principal, del establecimiento principal. Y bueno, y así se va a ir manejando. Hay muchos, un caso muy sonado que todos deben conocer fue el concurso preventivo de Oil Combustibles. Hubo un tema de jurisdicción. Ahí pasó, es interesante lo que pasó porque, bueno, se presentó en otra provincia. Se había pedido el cambio de la sede social de Oil Combustible, pero no se había llegado a registrar. Entonces le dijeron, no, tiene que usted venir a Capital. Pero de todos modos hubo publicidad del concurso en los dos lados. ¿Sí? En Capital Federal tenía varios acreedores y también dentro de la provincia, pero digamos que ahí se genera una situación en donde sí la inscripción de la sede social fue lo determinante para que la competencia sea resuelta y quede en Nación. Les explico también que bueno, como les venía diciendo, esto es materia, el concurso preventivo es esencialmente comercial. Ya les dije que no había materia mercantil ahora para determinar la competencia en razón de la materia, ¿sí? Sino que tiene que ver con los casos. Este conflicto se presenta en Nación, porque Nación, el derecho comercial está dividido. Capital Federal tenemos, por un lado, la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no tiene ningún fuero civil ni comercial, a pesar de que debería tenerlo, porque es justicia local. Como Ciudad Autónoma de Buenos Aires coincide con el territorio de Capital Federal tiene una justicia nacional. La justicia nacional, el Palacio de Justicia, eso es justicia nacional. Justicia nacional que puede ser civil o comercial, ¿sí? La civil tiene 110 juzgados y la comercial 26. No, ahora tiene 3 más, 29 creo que tiene ahora. En Capital tenemos en Nación esta cuestión de que por más que sea materia común, es una jurisdicción nacional, pero con alcance local. Esto debería, o en algún momento se va a producir la fusión, según lo que, bueno, había una distribución de competencias por una vieja ley Cafiero que nunca llegó a cumplirse en su totalidad, pero debiera pasar paulatinamente a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque no es materia federal. No sé si me explico. No es que en Nación, y de ahí, bueno, se aplica la Ley Nacional de Concursos. No, la Ley de Concursos es nacional, se aplica a todas las jurisdicciones y subsidiariamente los códigos procesales de cada una de las jurisdicciones. ¿Por qué? Porque esto fue materia no delegada por las provincias a Nación. Bueno, en la justicia nacional, que está dividido en lo civil y lo comercial, se presenta este conflicto que tal vez de competencia, no en el resto de las provincias, porque normalmente están civil y comercial unidas. Incluso en algunas provincias tenemos como secretarías especiales de concursos y quiebras, ¿sí? Y de sociedades, porque es una materia, como van a ver, muy específica. Pero bueno, básicamente esto es lo que deben saber para competencia y así deben leer el artículo 3. Los requisitos formales. Hablé de presupuestos sustanciales, presupuesto subjetivo, presupuesto objetivo. ¿Qué debo cumplir? La competencia, ¿dónde debo presentar? Y los requisitos formales son los que establece el artículo 11. Es muy importante que los manejen. En el momento inicial, cuando el deudor presenta la solicitud de apertura de su concurso preventivo, debe otorgar toda la información necesaria al juez. Cuanto más información le dé, mejor es la situación en la que él se va a encontrar de cara a una apertura de su concurso preventivo. Cuanto más información se le brinde al juez, mejor para ese deudor en este momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque el juez tiene facultades investigativas y no solo es el juez quien va a controlar este proceso, sino también el síndico, ¿sí? Que el síndico es un auxiliar de la justicia, que es contador, que es sorteado ante la apertura del concurso preventivo y va a ser como la mirada contable, la mirada económica para este juez concursal. Tiene una gran participación en el concurso preventivo y es el auxiliar necesario del magistrado para llevar adelante este proceso. Los requisitos formales, les voy a pedir que los analicen, tienen que ver con mostrar el mapa de la situación en la que está la persona que se presenta y solicita el concurso preventivo. Va desde los balances hasta los libros, ¿sí? Hasta cualquier tipo de registración en caso de ser persona humana
que lleve adelante una actividad, ¿sí?, organizada. Esto es obligatorio a partir del Código Civil y Comercial de la Nación por su artículo 320. Y por otra parte, también por separado, y esto fue introducido por las leyes que les mencioné al principio, debe informar, ¿sí?, su nómina de acreedores, y separadamente de esta nómina de acreedores, explicando sus créditos, las causas de sus créditos, el privilegio, ¿sí?, y la documentación respaldatoria, presentando un legajo por cada acreedor, aparte los acréditos laborales. Estos créditos laborales deben ser informados también sucintamente, porque luego estos créditos laborales o este informe del deudor va a ser muy importante para otro informe que debe realizar el síndico respecto de estos créditos, que habilita la posibilidad de que los acreedores laborales cobren casi de forma inmediata a la apertura del concurso preventivo, siempre que existan fondos líquidos disponibles, lo que, bueno, cuesta bastante o es inusual en este momento inicial, pero tiene la posibilidad de ir cobrando inicialmente ya su crédito y no con el resto de los acreedores. Los requisitos formales tienen un plazo, se puede pedir la prórroga por única vez para la presentación de los requisitos, siempre que este pedido sea fundado, el juez la otorga, pero este plazo se va a contar desde el momento de la presentación en concurso preventivo. Léanlo, el artículo 11 es información y documentación que debe adjuntar el deudor para que el juez conozca su estado. También debe contar las causas de la cesación de pagos, y ahí van los requisitos que les comenté, o las características de la cesación de pagos. Tienen que ser causas concretas, ¿sí? ¿Cómo te fue? Por último, ¿sí?, tenemos la presentación del concurso preventivo. ¿Quién presenta, ¿sí?, y de qué forma? Las personas jurídicas privadas van a tener que hacerlo a través del órgano de administración, y esto va a tener que ser ratificado, ¿sí?, por el órgano de gobierno. Y ahí les dejamos en el cuadro cuáles son las formas de presentación. Por supuesto, aquellas personas que no, con capacidades disminuidas, o bueno, qué sé yo, un niño, una persona que está sujeta a un proceso de determinación de capacidad, debe presentarse a través de sus representantes, siempre que se cumplan los presupuestos, y ahí estamos, también está resuelto el tema de los herederos. Bien, para cerrar hoy, primero, disculpas porque es una locomotora, como tenemos que ir. Quiero darles los tips más importantes para que puedan analizar e ir a los textos ya con una idea más clara de lo que tienen que ver. Lo primero entonces, la clase de hoy, lo que se dio fue, primero, la evolución histórica del derecho comercial muy sintetizada, ¿sí? La evolución de las normas de concursos y quiebras hasta el día de hoy, los principios que rigen el derecho concursal, los presupuestos para solicitar la apertura de un concurso preventivo, el presupuesto subjetivo y el presupuesto objetivo, las reglas, ¿sí?, o la regla principal para la competencia, ¿sí?, en dónde debo presentar el concurso preventivo, ¿sí?, y por último, los requisitos formales, que son los del artículo 11. Y el modo de presentación, que también lean estos artículos que ya están señalados ahí para que no se mezclen, no se pierdan con el resto de la información, y en todo caso los hablamos. Les quiero dejar mi mail por cualquier duda que no pueda ser resuelta hoy, que es anaceciliaalonso@gmail, ese es mi mail personal. Me preguntan lo que quieran saber, o cualquier tipo de consejo a nivel concursal en cuanto a orientaciones de lectura y demás. Bueno, no sé si alguno tiene alguna pregunta. Ana, te leo algunas cosas que hay en Facebook también. Perfecto. Primero, más que nada, Anto Sánchez dice, la mejor docente en la materia, fue un placer cursar concursos con ella, hace que la materia termine gustando. Me parecía que está bueno también. Bueno, gracias. Acercar ese comentario. Abrimos ahora a
a las consultas que puedan llegar a surgir, les pedimos disculpas y te pedimos disculpas también a vos, Ana, por los inconvenientes que hemos tenido durante la clase. Parece que, bueno, hemos tenido intentos de otros lugares y otras agrupaciones de poder boicotear esta clase, pero bueno, por suerte salió muy bien, por eso tuvimos que también cancelar el tema del chat para evitar que nadie mande cosas inapropiadas. Pero igualmente, cualquier duda dejamos abierto también y se pueden poner en contacto a través de nosotros y se las vamos a estar trasladando a Ana, además del mail personal que ella ya brindó. Pero bueno, dejamos el espacio unos minutos a ver si alguien tiene alguna duda como para poder resolverla. Ahí justo ahí hay un comentario que me llega personal. Justo se está fijando en la ley comentada, seguramente después nos va a estar mandando algunas dudas que puedan ir surgiendo una vez que vayan abordando el material de estudio. Ana, lo que sí quería avisar a todos y aprovechar esta final de la clase para avisar que el jueves que viene nos estaríamos encontrando nuevamente con una nueva clase de concursos para continuar con estos temas a la misma hora. Perfecto. Sí, lo que vamos a ver la próxima clase va a ser seguramente la presentación un poco más, ya tienen cierta idea de qué se trata esta materia. Básicamente vamos a ver los procesos las soluciones ante la insolvencia, tal vez de manera más detallada. Ya vamos a presentar el concurso preventivo, propiamente dicho, tal vez de una manera más profunda. Vamos a ver los efectos de la presentación del concurso preventivo y de la apertura. Yo creo que esas tres cosas van a estar si llegamos a verificación de créditos también, pero principalmente esto, soluciones concursales, presentación de las etapas procesales del concurso preventivo propiamente dicho, y efectos de la apertura del concurso, que a veces son un poco dificultosos, y de la presentación en concurso preventivo. Perfecto, genial. Bueno. Vamos a estar entonces avisando por nuestras redes sociales y recordando que el jueves que viene seguiríamos con esta segunda clase de concursos, como recién comentaba Ana. Agradecerte por este tiempo nuevamente y disculpas por los inconvenientes que hubieron. Vamos a tomar mayores recaudos para la próxima clase. No te amargues por eso, y esto lo hago extensivo a los que están escuchando y por ahí a los que están escuchando por Facebook. La verdad es una lástima que interfieran, porque eso desconcentra, hace perder el tiempo a todos y a todas, y la verdad no tiene ningún sentido. Pero bueno, la idea de esto es justamente construir, no destruir. Entonces, si las agresiones es un tema totalmente académico, cada cual si bien es una materia que ahora está muy en boga y también es muy discutida y hay muchas posiciones al respecto, y es muy difícil no pasar al plano de lo político en esta situación, acá nosotros vamos a hablar otra cosa. Acá lo que se habla es técnico. Sinceramente es una cuestión técnica, cada cual va a tener la posición de acuerdo a su ideología, de qué es la mejor solución o cuáles serían las mejores maneras de presentar el concurso preventivo, pero sinceramente es un lugar, un espacio que acerca una agrupación y que me parece súper rescatable, y esperemos que continúe así. Y bueno, y los que quieran molestar, que molesten, pero sinceramente, no sé, no tiene gran sentido destruir un espacio así. Son siempre necesarios, y son bienvenidos también con los insultos, no hay ningún problema. Perfecto, gracias, Ana. Les recuerdo a todos y a todas que esta clase, como todas las otras tutorías de las distintas materias, queda guardada en nuestras redes sociales para si alguno lo tiene que volver a ver, y también en nuestra aplicación del celular, Instagram. En la aplicación del celu hay una carpeta que se llama tutorías, van a ver clasificadas con el nombre de cada una de las tutorías para que las puedan rever y seguir viendo, escuchando a la hora de abordar el texto por si queda alguna consulta. Desde ya a disposición el mail que Ana puso, y también todas nuestras redes nos pueden mandar mensajes y también se lo podemos transmitir a Ana en caso de que sea necesario.
Y no me quiero olvidar de invitarlos e invitarlas mañana a un debate público. Ana, hago extensiva también la invitación. A las 6 de la tarde vamos a estar haciendo un debate público con el doctor Raúl Zaffaroni, Graciana Peñafort y el doctor Gustavo Vargas en representación del Ministerio Público de la Defensa, acerca de la situación de cárceles y el Poder Judicial en tiempos de coronavirus, como para poder analizar con un abordaje crítico el marco jurídico de esta situación. Es un debate que está abordado y orientado específicamente para estudiantes de grado y para jóvenes graduados y graduadas, para dar la discusión desde un ámbito jurídico. Así que nada, los invitamos a todos y a todas. Va a ser por Zoom, con una capacidad máxima de 100 estudiantes, y por eso también hacemos extensiva este debate a través de Facebook en vivo, que no tiene límite, es decir, se pueden sumar todos y todas las que quieran y quieren, que no va a haber ningún inconveniente. De los dos medios va a ser al mismo tiempo en simultáneo, como venimos haciendo cada una de las tutorías. Así que bueno, eso sería un poco hoy. Gracias, Ana, nuevamente por el espacio, por el tiempo, y nos vemos el jueves que viene a las 8 de la noche. Chau. Chao, hasta luego.